Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy continuaremos en 2 de Corintios capítulo 10 del versículo 1 al 18. Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que he estado presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como si anduviesen en la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, y cuando vuestra obediencia sea perfecta, miráis todas las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo. Así también nosotros somos de Cristo, porque aunque me glorié, algo más todavía de vuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar con cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tengan en cuenta tal persona, que así como somos en las palabras por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme la regla de Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y a otros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas que él se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Bueno, hermanos, vamos a ver por qué Pablo tuvo que defender su ministerio. Bueno, de acuerdo a la carta a los Corintios, Pablo les hace ver que se enteró que los corintios pensaban que era una persona hipócrita, porque ellos decían que era manso de cerca y audaz de lejos, amable de cerca y carácter duro de lejos. Pero no era así, porque hasta Pablo les dijo, pues oraré para el día que yo los vea y no tenga que ser audaz de frente. Porque a nadie nos gusta toparnos con alguien con carácter fuerte y que te corrija cuando estás mal. Pablo no solo defendió su ministerio diciendo yo estoy bien y ustedes están mal, estaba defendiendo la palabra de Dios, estaba defendiendo lo que vino Jesús a hacer en esta tierra, ministrar la palabra para poder llegar al reino, y sobre todo que valga la pena lo que hizo Jesús, que fue morir por nuestra salvación. Ya que los corintios llegaron a un momento a dejarse gobernar por su carne, por su propia inteligencia. Ahí mismo dice, hay que derribar las fortalezas. Esas fortalezas no se refería a fortalezas espirituales, sino fortalezas mentales, porque los corintios empezaron a creer que en una altivez de su propia inteligencia que eran mejores que muchos, y no era así. Desafortunadamente cayeron en sus estragos de la carne, y Pablo les dijo, yo también ando en la carne, porque todos somos carne, todos andamos en este mundo, pero no me dejó gobernar por la carne, me dejó gobernar por el Espíritu, y ustedes están dejando gobernar por la carne. Y defiendo mi ministerio porque ando bajo la palabra de Dios, no bajo mi propia inteligencia. Entonces, esa era una, defender su ministerio, pero también de alguna manera
fue una manera en esta carta de seguir corrigiendo a los corintios, algo que no les gustaba a ellos, porque bien les dijo: a ustedes son buenos jueces para enjuiciar al desobediente, pero cuando a ti te están enjuiciando por algo que tú hiciste o estás desobedeciendo, ya no te hagas. Entonces ahí sí hay doble moral. Pablo les hizo ver eso y les hizo recordar que la lucha no era contra carne, sino que la lucha era contra huestes, esas y potestades, para que pudieran recordar que no pueden luchar con lo que ellos piensan, sino tenían que luchar con la palabra de Dios. A veces el que se sometieran bajo la palabra, los corintios veían como una debilidad, pero no es una debilidad meternos o someternos bajo la palabra. Recuerda que Cristo se sometió a la palabra de su Padre e hizo todo para que nosotros fuéramos salvos, y eso no lo hizo débil, sino al contrario, lo hizo más fuerte. Y así a nosotros, hermanos, no nos hace más débiles someternos a Dios, sino nos hace más fuertes, porque Dios nos da esa fuerza. Así es que también les recuerda que los corintios no se deberían de enaltecer y creer mejor que otros, o que Pablo, hasta mismo Pablo dijo: yo no me creo y ni soy mejor que otros, porque el único que nos engrandecerá va a ser Dios el día que lleguemos a su presencia. Así es que, hermanos, yo les invito a que el día de mañana que ustedes tengan que ser ministrados o tengan que ministrar, lleven esa mansedumbre y esa audacia de la mano. A veces no siempre es hablar bonito o que nos hablen bonito. A veces necesitamos ese carácter duro. ¿Por qué? Porque somos carne y la carne es necia, y a veces necesitamos salir de ese hoyo con un poco de dureza. No siempre es con amor. Así es que, pues gracias por escucharnos, gracias por vernos, y yo les invito a continuar ver los siguientes capítulos de Corintios para ver qué más espera Dios de nosotros, qué más aprendió Pablo de Jesús, y así poder ser hijos agradables a los ojos de Dios. Buenas tardes, Dios les bendiga.